Quiero agradecer a la interés y la hospitalidad de don José María Cabrero, el párroco de San Francisco de Asís, a Carmen Bernal, que es la que me ha metido en este lío, Carmen Samper. Carmen Bernal es una patóloga compañera mía, se me escapa. Y a Óscar Altemir, ¿no?, que es el que ha ayudado en toda la gestión vídeo audiovisual. Bien, yo me llamo Miguel Ángel Mari Gil, soy natural de San Sebastián, vine para 6 meses aquí al hospital y llevo más de 30 años. Soy responsable del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, tengo 3 hijos y bueno, la verdad es que me considero prácticamente ya un oscense, ¿no? Bueno, advierto antes de empezar que voy a utilizar las imágenes de la Pasión de Mel Gibson, porque creo que se acerca muy de cerca a lo que quiero explicaros. Hay algún anacronismo, que lo comentaremos, y seguiremos básicamente los sinópticos. El cuarto evangelio lo utilizaré en algún momento de San Juan, ¿vale? Pero básicamente serán los sinópticos, especialmente Mateo. Voluntariamente quiero alejarme de la sábana santa, de la síndone, que por cierto me ha comentado Óscar, que el mes de marzo va a venir aquí una exposición para varios días, cosa que será un complemento perfecto a esta charla, creo yo, el que esté interesado en la sábana santa. Mi pretensión básicamente es acercarse lo más científica y médicamente posible a los efectos fisiopatológicos de la tortura más terrible que se puede hacer a una persona. Desde el punto de vista multidisciplinar. Aquí hay un neumólogo, hay un gastroenterólogo, hay un patólogo, hay médicos de primaria. Bueno, pues neumólogos, hematólogos, neurocirujanos, y apoyándome en sus artículos y en sus descripciones, es un poco el resumen de lo que va a ser esta charla, sobre todo de una persona como yo, que considero que la persona que vamos a estudiar es el mismo Cristo, una persona que ha definitivamente llevado a un horizonte para mi persona muy alto, porque me ha dado razones para creer y razones para esperar. Y precisamente para evitar toda tentación de acercamientos piadosos, acercamientos a priorísticos, acercamientos como estamos acostumbrados a ver de dulcificar la crucifixión, pues nada de eso, ¿eh? Y ya lo vais a ver. Perdón, tengo que entender. Bien, Goethe decía, el gran Goethe, que a la verdad hay que tratarla con exquisito cuidado, como si fuera un hierro candente, y efectivamente. Este es el teólogo Raymond Edward Brown, que es un teólogo del movimiento del método histórico crítico, es decir, alejarse de los dogmas de la fe y acercarse más a unos estudios metodológicos rigurosos, histórico-críticos e historiográficos. Él escribió un libro sobre la vida de Cristo, sobre la pasión. Cuando le preguntaron qué pasa con la resurrección, contestó que él prefería eso, explorarlo cara a cara, ¿de acuerdo? Bien, él dice que muchos de los estudios sobre la pasión de Cristo fueron realizados por médicos que no se adhieren a su especialidad. Y así permiten una interpretación fundamentalista. Este señor de aquí es un periodista francés que está siempre en busca y captura acerca de las noticias, mistificaciones, espurias, falsas, y él dice efectivamente que no es fácil ser objetivo científicamente cuando uno es creyente, y es verdad, porque estamos acostumbrados, y yo cuando he tenido que explorar este terreno, hay muchos artículos divulgativos que no valen para nada, más que se han pensado con las tripas, ¿de acuerdo? Zugibe es uno de los forenses americanos, en este caso del forense de Nueva York, que más ha estudiado la crucifixión. Y la verdad es que en muchos aspectos los estudios de parte de lo que vamos a ver aquí es hecho por este hombre. Fijaros, para que veáis hasta dónde se puede llegar la mistificación o las
situaciones falsas en la historia. En Alta y Baja Edad Media, en Alemania y en Francia, hubo una epidemia en la que se veía una gran cantidad de cojos y amputados en la zona de Alsacia, en la zona del Languedoc, y esto era debido a que se dedicaban a comer pan de centeno, el cual tenía un parásito, que es un hongo, que es el cornezuelo del centeno, que segrega una sustancia que es la ergotamina, pariente de la LSD, y que producía una vasoconstricción de los vasos más distales, con lo cual se morían las extremidades, se necrosaban y acababan amputados. El siglo X hubo 60.000 muertes por esto. Esa era la forma gangrenosa, y la forma alucinógena y convulsiva es la famosa de las brujas de Salem del siglo XVII en Massachusetts, que quemaron por considerarlas que eran brujas, cuando solamente es que estaban por influjo de haber comido pan de centeno, o la epidemia famosa en el año 1951 en la región de Languedoc. Fijaros, esto es una amputación con un hermano antoniano, que son los que curaban con la testa, la tau, que curaban a estas personas. En España prácticamente el mal de San Antonio, el ergotismo, el fuego de San Antonio, que es como se llama esta enfermedad, se ve en un canecillo de la iglesia de Iguácel, es un exvoto de una pantorrilla cortada, y aquí en Javier Latre, un monstruo que está fagocitando, que está comiéndose una extremidad o pan de centeno. ¿Qué se hacía entonces tanto en la Alta como en la Baja Edad Media? Llevarlos a la zona de los Alpes, del Ródano, a esta iglesia donde estaban los antonianos, y trataban de curar a las personas que tenían el fuego de San Antonio. Pues bien, aquí se corrió la voz de que si iban haciendo el Camino de Santiago, se curaban. Y es verdad. Llegaban aquí, sobre todo a San Antón de Castrojeriz en Burgos, otro convento antoniano, y aquí se curaban. Pero no se curaban por la mediación del santo, se curaban porque les daban pan de candeal, de trigo, que no tenía el cornezuelo. Por lo tanto, por eso hay que ser muy riguroso a la hora de razonar. La fe y la razón son dos formas complementarias de contemplar una realidad. La fe necesita de la razón y la razón necesita de la fe. Hasta ahora ha habido mucha gente, y sobre todo católicos, que han dicho, o que decían, o que piensan que la razón es enemigo de la fe, y esto no es así, evidentemente. Tanto es así que decía Alex Carrel, un ateo, premio Nobel de Medicina en el año 1902 por suturas vasculares, que decía que poca observación y mucho razonamiento llevan al error. Claro, pájaros en la cabeza. Pero que mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad. Y lo comprobó en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque dio la casualidad de que en el año 1902 le pidió un amigo suyo, que iba a Lourdes el 1912, que iba con asiduidad a curar a los enfermos de Lourdes y a cuidar, no podía ir ese verano, y se fue Alexis Carrel. Y Alexis Carrel, ateo y anticlerical, de repente vio que una niña, 22 años, una chica, María Lallier, se curó de una sepsis tuberculosa, que eso entonces era mortal, de necesidad. Y él llegó a un momento en que, analizando y observando mucho y razonando poco, se dio cuenta de que eso no podía responder a una situación médica natural, que eso había algo más, y se convirtió al catolicismo. ¿Qué es lo que voy a hacer para evitar estas tentaciones de apriorismos y eso? Pues acudir al motor de búsqueda más importante que tenemos los médicos, que se llama PubMed, que es una base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina, que está desde el año 51, que recoge más de 5.000 revistas, de más de 70 países, de más de 35 millones de artículos. Está libre. Vosotros vais a Google, ponéis PubMed, de publicaciones médicas, y lo tenéis abierto gratis para quien quiera, ¿de acuerdo? ¿Y qué se hace en un motor de búsqueda? Pues muy sencillo. Yo, por ejemplo, pongo infarto agudo de miocardio y me salen 6.000 artículos al año, de novedades terapéuticas, de puestas a punto, etc. Pero cuando quiero poner crucifixión, muerte, Jesús como base de datos o palabras clave, me aparece en esos 51 años menos de un artículo por año. Curiosamente, la mayoría están
hechos por protestantes. Los protestantes no hacen ese cortocircuito como hacemos los católicos. Los protestantes razonan su fe, razonan su proceso de crecimiento en la fe. Los católicos estamos acostumbrados a tripas, corazón, corazón, tripas, y hacemos cortocircuito. Por eso el 80-90% de los médicos que han estudiado y han escrito estos artículos de la crucifixión de Cristo son protestantes. Este es el guión que voy a seguir: orígenes y antecedentes de la crucifixión, evidencias históricas y arqueológicas, 19 horas terribles desde la última cena hasta la muerte, terribles. Teorías de la causa de la muerte: hay algunos hechos raros y excepcionales en la muerte de Cristo en la cruz, y una reflexión personal, si me lo permitís luego. Fijaros, la muerte, este es un cardiólogo del Hospital Sloan Kettering de Nueva York, uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, que dice que la crucifixión es uno de las torturas más terribles, inhumanas y viles que se pueden hacer a una persona. Incluso llegan a decir, en el Deuteronomio vemos que dice que un colgado en una cruz es maldición de Dios. Los judíos consideraban que la crucifixión era una maldición. Y de hecho, en Corintios, Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para nosotros. ¿De acuerdo? La crucifixión hace más de 2000 años que existe con los persas, después pasaron a Egipto, Cartago, y los romanos lo adoptaron generalmente para personas individuales, sobre todo extranjeros, revolucionarios, delincuentes. Si había un romano que era crucificado, lo era porque era un desertor, ¿vale? Pero si no, no se crucificaba. Hubo también ejecuciones masivas, la famosa de Espartaco, que a lo largo de la vía Apia, fijaros, 200 kilómetros, crucificados a ambos lados, flanqueando el camino, crucificados en todo ese camino de crucificados. 200 kilómetros de crucificados. Granger, que es el que más ha estudiado, prácticamente considera que desde el 220 a.C. hasta el 337 después de Cristo, que es cuando Constantino I abolió la persecución de los cristianos y la crucifixión, contabiliza 150.000 crucificados en esos años, a 200 por año. Fijaros, estos los famosos mártires de Nagasaki del siglo XVI. Llegaron los japoneses, llegaron con San Francisco Javier en el año 1949. El shogun de entonces vio que era una cosa positiva el cristianismo, hasta que el shogun que le ve esto dijo que podía ser una amenaza esto de que todos éramos iguales. Entonces dijo que ni hablar, y entonces cogió como ejemplo a 26 mártires, 3 curas, 3 jesuitas y 23 laicos, el más joven 12 años, San Pablo Miki, y los crucificaron, ¿de acuerdo? Uno puede pensar, vamos a ver, el crucificado podía vivir hasta 3 días. Esto es muy importante para luego el desarrollo del razonamiento que vamos a hacer. 3 días, eran bandidos, gente que desde luego no iba a buscar sus cadáveres, que los restos, después de que las alimañas y los pájaros se lo comieran, iban a fosas comunes. Pero estaban 3 días colgados en la cruz, ¿vale? Esto es muy importante. Alguien puede decir que las crucifixiones se han acabado. Pero bueno, que se lo pregunten a Ramiro Escobar, que en esta página de lamula.p recogen los crucificados contemporáneos, y los hay, y una barbaridad. Ejemplo, en Siria, cristianos crucificados, en el año 2014, en Bagdad, en el año 2016, o están dentro del martirologio ya la Iglesia Católica, los 21 egipcios coptos que fueron sacrificados decapitándose. Hay en esta página, la persecución de los cristianos, que hay un cinturón siniestro de Siria, Irán, Afganistán, Teherán, la India, Arabia Saudita, Yemen, el Congo democrático, lo democrático es una broma, Mozambique y Camerún, donde ahí se recoge toda la persecución del martirologio cristiano. Evidencias históricas de la crucifixión, muchísimas, tanto antes de Cristo, con Cicerón, como después de Cristo. Flavio Josefo es de los que más ha recogido, entre los años 37 y 10, casi es contemporáneo de Jesucristo. Y como evidencia arqueológica tenemos a este monje,
ortodoxo, que a su vez era arqueólogo, que descubrió en Jerusalén, a 2 kilómetros al norte, unas tumbas con un esqueleto. Este es el retrato robot de Yehohanan Sonagaco, Juan, hijo de Ezequiel, en el que llamó la atención poderosamente una cosa, y es que apareció un calcáneo atravesado por un clavo. Esta es la radiografía, el clavo de 18 centímetros, y aquí tenéis en la mano, y la teoría de este arqueólogo era que la crucifixión en este caso fue con los talones, o bien por fuera o bien juntos. Esta fue la primera evidencia arqueológica de una crucifixión, ¿de acuerdo? Pero hay más. Está este hombre de Gabelo, de la zona de Nápoles, en la que aparece otro calcáneo agujereado, y aquí tenemos un ejemplo en el siglo III, en Inglaterra, en el condado de Cambridge, que es el famoso esqueleto 4296, el que aparece igual, un calcáneo atravesado por un clavo. Hay además 2 grafitis increíbles. Un grafiti en el que en el complejo de Domiciano del año 85-95 aparece en la pared de uno del complejo del Pedagogium un Alexamenos que está hablando a un crucificado con cara de asno, que es como nos veían entonces a Cristo, ¿de acuerdo? Y en una bar de la zona de Nápoles aparece otro, Alquimila, otro crucificado con las marcas propias de la flagelación. Las primeras representaciones de un crucificado es en el siglo V, es lógico. ¿Por qué? Porque el cristianismo estuvo prohibido hasta finales del siglo IV. Constantino I y luego Teodosio, que declaró religión oficial al cristianismo. Entonces aparece esta tablilla de marfil de apenas 10 centímetros de un crucificado y del ahorcamiento de Judas. Y luego este crucifijo con los 2 ladrones en Santa Sabina, en Roma. A ver, sin duda el condenado más importante y más conocido es Jesús de Nazaret. Si hubo en su momento un Big Bang cósmico con la aparición de Cristo en el mundo, podemos hablar de un Big Bang antropológico. ¿Por qué? Porque cambia el mundo, el sentido del hombre y de la historia. Fundamental. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo, y lo dicen personas creyentes y no creyentes. Cristo en este momento representa una revolución impresionante. Y empezamos en las 19 horas. Empezamos en la última cena. Cuenta el Evangelio que Jesús realiza un desplazamiento de Jerusalén hasta Betania, que es como de aquí a Banastás. Los caminos eran caminos así, es decir, no eran carreteras, no se iba en coche, se iba andando o en burra, ¿de acuerdo? Y la última cena era una cena hipercalórica. Era una cena hipercalórica, una zona con un buen chute de calorías. Era verduras amargas, cordero asado, panácimo, jaroset, que es un postre muy famoso de la tradición askenazi, que es con manzanas, pasas, miel, vino, y bueno, era calórico del todo. Hay un peruano que incluso ha, a ver que me voy, que incluso ha calculado la capacidad nutricional de la última cena, que aproximadamente es de 703. Teóricamente las necesidades que iba a tener Jesucristo, esas 18 horas que le tocaban, eran de 3.300, con lo cual faltaban 2.600, que ya empezaba, por lo tanto, con un déficit calórico importante. Y estamos en el Huerto de los Olivos. Claro, en el Huerto de los Olivos hay una cosa que dice el Evangelio de Lucas, que Jesús entró en agonía. Agonía es la única palabra que aparece en el Evangelio y no vuelve a aparecer.
y que es básicamente estar dispuesto para el combate. Es como cuando tenemos un examen final o tenemos la final del Madrid contra el Manchester y estamos con una descarga adrenalínica brutal. Bueno, pues esto multiplicado por 1000. ¿Y qué hace la descarga adrenalínica? Pues aquí lo podría decir muy bien el doctor Montoro, que es probablemente uno de los gastroenterólogos más importantes que tenemos en España y que tenemos la suerte de tenerlo en San Jorge, en el que cuando se produce una situación de estrés, ¿qué ocurre? Que prácticamente toda la circulación va al cerebro y a los músculos, que es donde se necesita, pero al intestino no, con lo cual habría un déficit nutricional ya importante porque estaría comprometida la absorción de nutrientes, con lo cual sería ya hipocalórica. Pero es que además, hacia la 1 de la madrugada, en torno a los 5 o 10 grados de temperatura, la adrenalina produce sudoración, con lo cual estaría empapado, mojado y con frío. Y además, dice el San Lucas, el único médico de los evangelistas, que sudó sangre, pero además empapó la tierra. Se calcula aproximadamente unos 200 centímetros cúbicos, menos de una lata de cerveza de sangre. Pero suficiente. ¿Esto es así? Hay una serie de teorías que no vienen al caso y podría alargar la charla, pero es interesante acerca de cómo pudo llegar a sudar sangre, es decir, qué estrés psíquico y psíquico extremos tuvo Jesucristo para llegar a sudar sangre. Hay artículos, cuando si queréis ir a PubMed y poner hematohidrosis, veréis esos artículos que he encontrado yo también, hay muchos más, de críos en situación de estrés físico y extremos que sudan sangre y saben que es sangre porque lo analizan y ven que todo esto son hematíes, son glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Y entonces comienza la deshidratación y la intensa sed, pero es que además es la soledad total, es el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque es que, ¿cómo puede decir me muero de tristeza? Es que esto no lo pensamos. O sea, el padecimiento de Cristo en el Getsemaní fue terrible, porque efectivamente se sintió más solo que la una y encima traicionado. Le iban a traicionar. Y ese sentimiento de anticipación psíquicamente debió ser terrible. Aquí no vemos a un héroe, ni a un semidios, ni a un mito. Aquí vemos a un hombre que tiembla por su vida. Simple y llanamente. Fijaros lo que dice en Diálogos de la Pasión Martín Descalzo. En ese diálogo tan bonito entre su madre y Jesús, dice, yo te amaré siempre, hijo, dice, y sé que él también me ama, pero qué difícil este padre que no sabe abrazarte se llega solo. Dulce María Loinaz, premio Cervantes, cubana, en su poema 96 dice, no cambio mi soledad por un poco de amor. Por mucho amor sí, pero es que el mucho amor también es soledad. Que lo digan Getsemaní, no se lee aquí los olivos de Getsemaní. Noches oscuras del alma ha habido en todos los beatos y santos. La terrible años que pasó la Madre Teresa, la beata Teresa de Calcuta, terribles. Santa María de Lisieux, San Juan de la Cruz, Santo Tomás Moro, entre otros, ¿de acuerdo? Y es que, como dice Julián Green, este impresionante escritor católico, ¿a quién de entre nosotros no ha hecho una experiencia de este silencio? En lo que se lo pregunte. ¿Quién de entre nosotros no ha hecho esta experiencia de silencio? Por lo tanto, estamos en Getsemaní con un dolor moral, con angustia, terror y tristeza, con ese dolor de anticipación porque quedan todavía 10 horas. Una hemorragia que se supone en torno a 200 centímetros cúbicos, con sudoración, con sed, con frío, con taquicardia y con fatiga. Aquí, si Cristo o sufre o no sufre, y vamos a ponernos de acuerdo, esto no es una especie de dulcificación de un sufrimiento, no, o sufrió o no sufrió. Y si consideramos a un ser humano, en este caso a Cristo personificado en Cristo, que pasó lo que pasó según el Evangelio, tenemos hasta el proceso ya judicial, el proceso de la conspiración. En la madrugada hay un deambulamiento desde Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, vuelta a Pilatos y al Calgue, un Gólgota. El recorrido es aproximadamente unos 4 kilómetros. En la madrugada, imaginaros cómo está, lo acabamos de describir. Y aparece entre
el jefe supremo, aunque sea emérito, Anás, no se movía nada en Israel sin Anás, sin que dijera Anás A o B, y Caifás, que era su yerno, que era el jefe directo de la conspiración. Y ahí le dieron para el pelo a Cristo. Le dieron, lo dicen los evangelistas, soldados, lo escupieron en la cara, le dieron un puñetazo, etcétera, etcétera. Sí que llega a las 7 de la madrugada ante Pilatos. Y aquí hay un hecho muy interesante, que es lo que llamamos el dolor de anticipación, lo que llaman los psicólogos el dolor de anticipación. Flavio Josefo dice que él fue testigo de muchas crucifixiones, individuales y colectivas. Y por qué no pensar que el niño Jesús fue testigo de esas crucifixiones en algún momento. Con lo cual, cuando probablemente escuchó la sentencia de la crucifixión, el dolor aún fue mucho más terrible, porque él vio lo que sufrían los crucificados. Y se llega a la flagelación. A ver, la flagelación, perdonad, un poco de agua, no sé si estoy aburriendo. Cuando queréis paro, yo... la flagelación constaba de 3 cuerdas, a los extremos había 2, podían ser bolas o bien de hierro o bien de hueso. Flavio Josefo relata la flagelación siendo testigo en el que se veía cómo se desollaba y podía ver los huesos de las costillas por la destrucción muscular. Le pudieron infligir unos 240 heridas, pero probablemente fue más. La ley judía no podía permitir más de 40 flagelos. Pero ya sabéis que Pilatos no quería crucificarlo y por lo tanto dijo, bueno, vamos a darle más latigazos para que inspire más pena y así decir, bueno, venga, pues no lo crucificamos. Y es posible que ahí Pilato le dijo a los centuriones y a estos soldados que siguieran con los latigazos ¿no? Fijaros, en la superficie corporal de espalda, nalgas y parte posterior de las extremidades inferiores es de 2 metros cuadrados, con 250 heridas, con lo cual veis que prácticamente no quedó nada sin flagelar. Claro, cuando a uno le dan una tunda de este tamaño, ¿qué hacemos? Nos encogemos como una pelota, como un ovillo, para protegernos. Entonces, un reflejo máximo corporal seguro que hizo. Es posible, y aquí hay otro neumólogo, que igual podía ayudarnos, Joaquín, en el que igual con la tunda que se le dio, igual pudo haber un derrame pleural, es decir, que hubo líquido traumático entre el pulmón y la pleura, con lo cual la sensación de la respiración y la oxigenación estaba muy deficitaria. Comienza la hipoxia y la hipoxemia, es decir, la ausencia de oxígeno en sangre, y aumenta al respirar muy superficialmente para que la tunda acabara cuanto antes de CO2, con lo cual llegaría a una acidosis respiratoria que llamamos, que lo que hace la acidosis respiratoria es que el metabolismo celular periférico no se lleva a cabo, el intercambio celular. Pero además está la sangre. Se calcula que aproximadamente tuvo entre 750 y 1500 centímetros cúbicos de sangre. Si una persona como nosotros pierde 1500 centímetros cúbicos de sangre, 1,5 litros, y llegamos al hospital nos ponen suero, ya. Y a lo mejor un concentrado de Matíes. A Cristo evidentemente no. Con lo cual, probablemente sí que tuvo fiebre por la tunda, pero la infección, la verdad es que quedaba ya solo 3 horas y media, con lo cual poco pudo ocurrir. Y además ocurre otro asunto importante, que es el síndrome de Bywater, que llamamos nosotros, o el síndrome de aplastamiento. Sobre todo se da en catástrofes con grandes pérdidas musculares, cuando se le viene a alguien un edificio encima, un terremoto, etc. ¿Qué ocurre? Con la tunda que se le dio, los desgarros musculares, como vio Flavio Josefo, eran muy importantes y probablemente ocurrió una rhabdomiolisis. ¿Qué es esto?
cuando se produce la destrucción del músculo, se suelta una proteína que hay dentro del músculo, que es la mioglobina, que pasa al torrente sanguíneo, que es como si fueran unas bolitas, entre comillas, que van por el torrente sanguíneo y producen una obstrucción, un apelotonamiento. Y esto se comprobó en la famosa tortura palestina. La tortura palestina es esta, en el que a uno como si fuera una cruz y le dan de tunda. Y este señor consiguió una autopsia de una persona que se le hizo la tortura palestina. Y fijaros lo que vio. Esto es un riñón normal. Aquí está la corteza, aquí está la médula y aquí está donde, una vez que filtrada la orina, llega a la pelvis y de ahí al uréter, y de ahí a la vejiga. Bueno, este señor lo que vio es que en la médula, que estaba mucho más oscura, era porque estaba toda llena el tubo de mioglobina, con lo cual se produjo una insuficiencia renal obstructiva. Pero es que además, en el miocardio, estos son trozos del miocardio, la grasa que rodea siempre al corazón, siempre, unos más y otros menos, pero siempre, y esto es el músculo normal, y aquí hay unas zonas blanquecinas o más claras, que son zonas de infarto producido precisamente por el síndrome de aplastamiento o de la mioglobina. Con lo cual, las consecuencias de la flagelación es una anemia aguda, una insuficiencia renal, una acidosis respiratoria, la sangre se vuelve ácida, con lo cual es inactiva muchos procesos metabólicos, una intensa deshidratación. Fijaros que faltan casi 3 horas y no ha bebido desde la última cena. Y más hemorragia si cabe. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una herida, a esa herida acuden las plaquetas y tapan, hacen de tapón. Pero cuando las heridas son cientos de heridas, no hay tanta plaqueta para tapar heridas, con lo cual llega un momento en que esas heridas permanecen abiertas porque se acabó las plaquetas, con lo cual sigue sangrando. Fijaros, el Salmo 22, 900 años antes de Cristo, 900 años, que dice: mas yo soy un gusano y no un hombre. Y la palabra que utiliza de gusano es tolat. Tolat es un gusano ubicuo en la zona de Jerusalén, que es de este color. Se llama Coccus ilicis, es un gusano rojo. Parecía efectivamente igual que un gusano. Y llega la coronación de espinas, que probablemente no fue un anillo, sino que fue un casco. Pero eso queda por demostrar. Y fijaros, estos soldados son a sueldo y estaban aburridos. Entonces, en la torre de Antonia, donde vivía Pilatos, en el suelo de la torre aparece lo que se llama el juego del rey o basileus, que es como una especie de 3 en raya. Y el que ganaba tenía la suerte de coger a un justiciado y reírse de él de la manera más posible. Y aquí están, pues eso, efectivamente en esta imagen de Mel Gibson, que relata muy bien a esta gente mercenaria lo capaces que son y las barbaridades. Se producen múltiples pequeñas heridas. Cuando un crío viene del colegio, los que sois profesores, alguien se hiere en la cabeza, eso sangra una barbaridad, ya lo sabéis, ¿no? Es muy aparatoso, no es para tanto, pero es muy aparatoso. Pero evidentemente también probablemente tuvo una irritación de la rama oftálmica del trigémino, con lo cual es como un dolor de muelas, ¿vale? Y llega y es condenado a la cruz con dolor, pérdida de tejidos, hemorragia, insuficiencia renal, acidosis respiratoria, fiebre probablemente, y sed, una sed terrible, por la hemorragia, por el sudor y por el tiempo que llevaba sin beber. Y llega al camino del Calvario. Aquí hay un anacronismo: nunca los crucificados iban con la cruz entera, llevaban solo el patíbulo o la rama horizontal. La rama vertical ya estaba en su sitio, colocado, ¿de acuerdo? Y aproximadamente pesaba 30-40 kilos. La espalda estaba desnuda, casi. Imaginaros, de madera de pino, sin ebanar, el dolor que podía ser con las astillas, ¿no? Y se cae 3 veces. Esto también es otra cosa importante a tener en cuenta. Claro, cuando uno está así y se cae de bruces, o se rompe la crisma o se produce un golpe torácico tremendo. Y esto ocurrió
3 veces, es importante. Se calcula que dio 1200 pasos, hay unos 800 metros de la Torre Antonia hasta el Gólgota, y se produce la crucifixión. Los clavos aproximadamente es de 18 centímetros, como ya se demostró en el hueso calcáneo de Yehohanan, como se ha demostrado. Y aquí hay 4 incógnitas. Una es la enclavación, otra es el ciclo respiratorio de un crucificado, otra es la causa de la muerte, aquí hay hecho que ahora veremos con Jesucristo con lo que pasó, y luego la lanzada, que sangre y agua es un poco raro, pero tiene su explicación. La primera incógnita, hombre, todo el mundo pone esto en la palma de la mano, evidentemente no puede ser, el peso rompería directamente. Entonces, este cirujano francés, Barbet, probablemente dijo que el clavo estaría aquí en el espacio de Destot, entre el hueso ganchoso y el hueso grande, en la muñeca, no en la palma, sino en la muñeca, ¿de acuerdo? Fijaros, hay un hecho curioso en los crucificados. Aparecen, ¿ves? La mayoría aparecen así. Relajación del pulgar, el índice y el medio, y están el meñique y el anular contraídos. ¿Esto por qué? Es que aparece en un montón de cuadros. Y esto es por unos investigadores de Virginia y de Sacramento. Uno de ellos es médico y sacerdote de la iglesia presbiteriana. Habla de la neuropatía del mediano, es decir, efectivamente, cuando la clavo es aquí, el mediano sufre un traumatismo tremendo, con lo cual se produce una parálisis del mediano, que es lo que inerva estos 3 dedos. Al producirse una parálisis no funciona y se relaja. Y en cambio el cubital, que es este y este, no se ve afectado por el clavo, entonces quedan contraídos. Entonces aparece por eso esta imagen de Cristo contraído 2 dedos y relajados por la neuropatía. Hay otros espacios posibles. Ahí este es un traumatólogo argentino que dice que el espacio de la grava, y otro, el de Zugibe, el forense de Nueva York, que os he comentado que sería el espacio Z. Según Zugibe sería así. En vez de estar aquí, el clavo estaría aquí, ¿vale? Hay otra que es la articulación radiocubital, es decir, que sea no aquí en la muñeca, sino aquí abajo, entre el cúbito y el radio, ¿vale? Fijaros, prácticamente todos los cuadros aparecen con una crucifixión con el clavo en la palma de la mano. Solamente hay 2 pintores, Rubens y su discípulo Van Dyck, que tienen el clavo en el carpo. Que lo demás es curioso, pero esto es así. Este verano he estado en Zumaya, es uno de los pueblos más bonitos de la costa guipuzcoana. Os invito a ir, es impresionante, es muy bonito. Y en Zumaya está la capilla del Museo del Pintor Zuloaga, y Zuloaga le encargó a Julio B. Ovide un Cristo que es este, que también tiene en el carpo, en la cruz, tiene esta disposición casi paralela de las manos, en disposición jansenista, de Cristo jansenista. ¿Qué voy a explicar yo del dolor cuando metes un clavo? Donde es lo que se llama causalgia, es decir, es un dolor paroxístico, extremo y eléctrico. No sé describirlo pero terrible, igual que en los pies, ¿vale? Y llega el momento de la crucifixión. Segunda incógnita, la respiración. Claro, nosotros cuando el proceso de respiración, el 80-90% de las veces es un proceso activo. Inspiramos intercostales, diafragma, esternocleidomastoideo, inspiramos y luego la expiración es pasiva. Pero en la crucifixión eso se invierte totalmente. Lo que está comprometido es la expiración. Aquí hay gente joven, habrá hecho dominadas, ¿sí? No, no ha hecho dominadas. Imaginaros colgando sin hacer dominadas y respira. Si no te incorporas, intenta respirar. Pero claro, tú intentas respirar de casita y luego a comer. Pero es que estamos en donde estamos, ¿de acuerdo? Y entonces está la expiración muy comprometida. Claro, ¿qué ocurre entonces? Cuando la expiración está muy comprometida, ¿qué tiene que hacer el crucificado? Pues muy sencillo. Bueno, muy sencillo.
tiene que apoyarse en los clavos de los pies, incorporarse, está atado, cosido con el clavo de las muñecas, bueno, puede ser terrible. Inspirar, ¡buah!, otra vez expirar, y otra vez el daño lacerante de los clavos en los pies y en las manos. Con lo cual, la hipercapnia, es decir, la acidosis respiratoria, sigue aumentando, hay fatiga muscular, evidentemente, y calambres. Según Barbet, la causa de la muerte fue la asfixia, y en eso se apoya la existencia de los crucifagium, que eran esos que se dedicaban a romper las rodillas de los crucificados, pero a Jesús, cuando fueron ya estaba muerto, un hecho que luego comentaremos. Entonces, claro, cuando ya no se pueden apoyar, quedan colgando y se mueren de asfixia realmente, esos sí, ¿vale? Fijaros, es el campo de Dachau. Aquí hay varios crucificados y cuentan los presos que podían estar moribundos 3, 4 y 5 días, ¿de acuerdo? Y estos dos sacerdotes católicos en el campo de Buchenwald. Buchenwald era el único campo de exterminio, pero no eran de judíos, era para comunistas, para homosexuales, para sacerdotes, católicos o no católicos, aunque luego vinieron más judíos porque no cabían en otros sitios. Pero aquí era donde estaba, en Buchenwald, y aquí los crucificaron. A estos dos sacerdotes católicos austríacos los crucificaron boca abajo, y estuvieron 7 días boca abajo en la cruz. Sin embargo, Zugibe, que es ese forense de Nueva York, considera que la asfixia no cree que sea sostenible la causa de la muerte de Jesús, por lo que luego veremos. Él considera que más fue que se desangró totalmente con la insuficiencia renal que tenía. Además, fijaros que tenía una sed intensa, una sed paroxística, una sed terrible. Según comenta González Echegaray, efectivamente se le dio a alguien que dio una mezcla de mirra y vino, y otro es una posca, que es una especie de vinagre, miel y semillas, que parece que lo que hacía era disminuir el dolor, una especie de analgésico, un cuarto de aspirina, ¿vale? Parece ser que, bueno, por los estudios de de Thompson y colaboradores, hubo una pérdida de hasta el 8% de agua. A ver, voy a contar una historia personal, evidentemente no se puede comparar, pero yo sí he vivido una sed que lo pasa aún mal. Fui a visitar a mi hijo a Phoenix, esto es el Camelback, 500 metros de chicha y nabo, y entonces pues le dije a mi hijo, ¿por qué no nos vamos y subimos a Camelback? Y me dice, y se rió. Bueno, dice, bueno, pero tenemos que salir temprano porque ese día la temperatura era de 40 grados. A las 8:15 de la mañana. Bueno, yo, en fin, soy vasco, a mí nada se ponía. Y entonces cuando, bueno, bebí lo mío, bebí lo de los demás, es imposible saber que estás sudando porque el sudor en la camiseta se evapora, con lo cual no eres consciente de que estás sudando, no eres consciente de que te estás deshidratando. Y cuando llegaba 150 metros por este camino, por cierto, peligro crótalos, y si ponías la mano en esas piedras casi te quemaba, de repente me di cuenta que no podía seguir, que la sed que tenía era terrible. Me costó bajar sin agua, ayudado de mi hijo, que él se reía, yo no, y me costó 150 metros 3 horas bajar, entre desmayo, volver, desmayo, pidiendo agua, no subía nadie, no bajaba nadie, fue terrible, y eso fue una sed de chicha y nabo. Me imagino yo lo que pasaría a nuestro Señor, ¿no? Marcos cuenta que ya al atardecer viene Jesús de Arimatea y le dice que le entregue el cuerpo de Cristo. Le dice, pero qué tontería estás diciendo, si lleva solo 3 horas y ya está muerto. No puede ser, porque nuevamente son 3 días, ya os he comentado. Y no se lo cree, entonces llama al centurión, le dice, a ver, que este me está tomando el pelo, que se lo quiere llevar, porque se lo quiere llevar, y efectivamente confirma el centurión que ese cuerpo de Cristo está muerto. Jesucristo era un tierrón. ¿Por qué digo que era un tierrón?
Nos dice el Evangelio que subió de Jericó a Jerusalén. Jericó está a 250 metros por debajo del nivel del mar y Jerusalén a 700. Es decir, que es como si fuéramos andando de aquí al Pico del Águila o de Tarazona al Moncayo. Y lo hizo en 6 horas. O sea, que estaba fuerte. Era un tío corpulento, pero estaba acostumbrado a andar y por lo tanto, mentira que en 3 horas se hubiera muerto. Y efectivamente llega una muerte inesperada y repentina. Dando un fuerte grito, expiró. El grito llama la atención y entonces distintos cardiólogos dicen que probablemente ese grito fue una causa de un infarto de miocardio. Cuando, lo sabemos los médicos que estamos aquí, cuando yo tengo un dolor de muelas, tengo un dolor de muelas. Cuando tengo un cólico renal, tengo un cólico renal. Cuando tengo un cólico de vesícula biliar, pero nada más, tengo el dolor. Pero el dolor del infarto de miocardio lleva asociado la sensación de muerte inminente, en la mayor parte de los casos. Es decir, que me estoy muriendo. Con un cólico de riñón no te ocurre eso. Es decir, me está matando, pero no me estoy muriendo. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, podía ser un infarto de miocardio, pero los cardiólogos dicen que eso no es posible. Este es un cardiólogo de la Universidad de Missouri que dice que probablemente la causa fue una isquemia, pero no fue como los infartos isquémicos que conocemos, sino fue traumático. Es decir, esos 3 golpes que se dio cuando iba con la cruz, chocó en el tórax, ese miocardio ya estaba muy tocado y probablemente se rompió. Se rompió como ocurre en los traumas cerrados, en los accidentes de choque, en los accidentes de coche, o como, bueno, hace poco, un voleibol cubano le pegó un pelotazo al que recoge, no sé cómo se llama, y lo mató, por una rotura cardíaca, en boxeo, etc. Este es otro cardiólogo de la Universidad de Texas que dice que efectivamente él podía apoyar una arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque la crucifixión fue muy prematura. Tercero, fue una muerte repentina. Y tercero, si estuviera tan mal, con un shock hipovolímico, era imposible que Jesús hablara en la cruz. Y se puso a conversar con su madre y con Juan. Una persona con shock hipovolímico es imposible que hable. Por lo tanto, es posible, como dice el Salmo 69, 450 años antes de Cristo, que el escarnio ha roto mi corazón. Y luego, al instante, salió sangre y agua, que esto es otro de las incógnitas, ¿no? A ver, normalmente los soldados romanos llevaban el escudo en el brazo izquierdo y la lanza con el derecho. Ellos sabían perfectamente que la parte que estaba sin cubrir del escudo era el lado derecho de los enemigos. Y sabían que entre el quinto y sexto espacio intercostal llegaban al corazón directos. Lo sabían perfectamente, que eso es lo que hacían el lanzador, ¿no? Este es el catedrático de Fisiología de la Universidad de Navarra. Fijaros, esto es un corte anatómico, esto es el pulmón, esto es la arteria aorta, cavidad ventricular izquierda, cavidad auricular izquierda, perdón, derecha, cavidad auricular izquierda. La lanza fue por aquí y entonces cuando llegó al corazón, probablemente también habría un derrame pericárdico o un derrame pleural, como ya he comentado. Entonces, al meter la lanza, al sacar otra vez la lanza, la primera presión que hay es la del corazón, que está más presión que el líquido del derrame pleural y el derrame pericárdico, con lo cual primero sale sangre, que está más presión, y luego sale el agua. Fijaros, esto es el corazón, estos son los músculos papilares del corazón, las cuerdas tendinosas, que son como si fuera de un paracaídas, y esto es la válvula, en este caso la válvula mitral, la válvula izquierda. ¿Causas de la muerte? No están todavía. Fijaros si hay artículos, que son los que me he podido leer, de las causas de la muerte, de asfixia, trauma cardiovascular, shock, coagulopatía, un hecho interesante, pero por no alargarlo no he tocado este tema. Y probablemente la causa sea multifactorial, que fuera probablemente una rotura traumática cerrada del corazón con un hemopericardio, es decir, sangre acumulándose dentro del saco pericárdico que envuelve al corazón, o una arritmia, ¿no?, con el infarto.
cual probablemente fue por el hecho eso de que fuera tan repentino y tan precoz, ¿vale? Este es un protestante, sacerdote, que dice que todo fue una sinfonía de dolor, ¿no? La muerte por crucifixión parece incluir todo el dolor y la muerte que pueda ser horrible y espantoso, ¿no? Vértigos, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre, tetanias. Fijaros, este es el Cristo muerto de Hans Holbein, el joven. Estamos acostumbrados a ver Cristos muertos con una cara sonriente, amable, dulcificada. Pero Hans Holbein, el viejo, lo que hace es hacer que este Cristo muerto, que desde luego no dulcifica nada, es la muerte de un hombre por la más atroz que se conozcan de las torturas. En el impresionante libro de Dostoyevsky, El idiota, Rodojin, uno de los protagonistas, llega a decir: el rostro de un hombre al que acaban de bajar de la cruz, la rigidez aún no ha llegado, y es el rostro de un hombre después de una tortura despiadada y cruel como ninguna. Y qué curioso que Hans Holbein, el joven, fue llevado por su padre, el viejo, a ver el retablo famoso de Eisenstein con este Cristo muerto de Matías Grunewald. Y evidentemente se inspiró aquí en esta crucifixión y este Cristo atroz. Este es Lamento por la muerte de Cristo, de un italiano del siglo XV, y vemos a Cristo muerto, a María Cleofás, María Magdalena, la Virgen María y San Juan, los rostros de la estupefacción, de la pena, de la consternación y del horror. Y aquí sí me podéis permitir una reflexión personal. Sigo, una de las escenas que a mí más me gusta es de Emaús. Y además, qué curioso que coincido con Guiton, Jean Guiton, famoso filósofo francés. Se podía pensar que ante este horror debieron sentir alguna sospecha en la que quedaron de golpe sin esperanza los discípulos de Emaús. Sí. ¿Por qué? Porque ya los discípulos de Emaús, Cleofás le dice: fue un profeta poderoso, pretérito perfecto, simple del verbo ser. Fue un profeta poderoso, pero fue. Y llevaban tristes y abatidos. Y Jesús se hace el encontradizo en ese camino de Emaús. Daros cuenta que Emaús está a 10 kilómetros, Cleofás era de Emaús, iban de Jerusalén al pueblo de Cleofás. 10 kilómetros. Es decir, que dio tiempo a Jesús de decir quién era. No, jugó con ellos. Jugó totalmente con ellos. No les dijo quién era, se hace el despistado y se pone en camino con ellos, y poco a poco van despejando las dudas y se van preguntando: ¿pero este quién es? No les obliga a pensar que ya he resucitado. No, les obliga a interiorizar su problema para poder tomar sus decisiones. Como dice este trapense francés que lo mataron unos argelinos, hay que emprender un camino de misterio y de esperanza. Es el camino nuestro. El cristianismo es mucho más que una expresión de amor fraterno envuelta en una jerga religiosa. Es mucho más que una filantropía salpicada con agua bendita. Es algo más que todo eso. Fijaros, este es el cuadro de Cristo con la cruz a cuestas del Bosco. Es muy curioso. El centro de la imagen es Cristo, pero parece ser que el Bosco no quiso pintar a Cristo, quiso pintar otros rostros humanos. La Verónica es la única rostro sonriente que se escapa por abajo. Aquí vemos a Barrabás con esa boca desdentada con un aullido. Aquí vemos a un dominico fuera de tiempo que le está diciendo al buen ladrón muerto: nadie como el Bosco pintaba este color ceniciento a los muertos. Probablemente algún administrativo, rostro siniestro que le está diciendo: pero tú si eres Dios, ¿por qué? Y aquí abajo, estos que no sé de qué se sorprenden. Lo que tiene claro el Bosco es que nos pintó a todos en este cuadro. No se sabe muy bien qué pintó, pero nos pintó a nosotros. El rostro nuestro
Ya he visitado media docena de veces en el Museo Thyssen a este Cristo. Qué curioso, es un Cristo resucitado. Y si lo comparamos con el Cristo de Manteña, triunfante, este de triunfante no tiene nada. Está más triste y más desolado y es resucitado. Y yo siempre me he preguntado, cuando paso por y ver este cuadro, ¿por qué Bramantino pintó este Cristo así? Tal vez, porque estaba pensando que no tenemos remedio. Fijaros, este es el Cristo amarillo de Gauguin, y aquí vemos a las tres mujeres donde tienen que estar, vestidas de mujeres normandas, pero vemos a alguien de las de Villadiego. A lo mejor estaba pensando ese Cristo de Bramantino en personas como este y como muchos de nosotros. Canetti, en su libro de Masa y Poder, dice que la distancia entre el santo y el cuatrero es como el filo de una navaja. Esa es la distancia. Fijaros, estoy terminando, ¿eh? Este sí, Monseñor Iceta, obispo de Bilbao, ahora de Burgos, y este es Iñaki Azcuna, los dos médicos. El obispo era médico y Iñaki Azcuna, alcalde de Bilbao, era médico también, radiólogo. Y sobrevivió una enfermedad durante muchos años, y cuando ya estaba en los últimos días, Azcuna le iba a visitar y tenía en su habitación un Cristo colgado delante de su cama, ¿no? Y comentó a Monseñor Iceta: este salió a buscarme, me encontró y me llamó porque Iñaki Azcuna, de creyente, rían de Adrián. Y desde entonces ni él me ha dejado a mí, ni yo le he dejado a él. Se pregunta a Pilatos qué es la verdad. Fijaros, hay un atrevimiento sin precedentes, porque muchos han dicho que poseen la verdad, pero no ha dicho que yo soy la verdad. Es el único Cristo que ha dicho que yo soy la verdad, el único que se ha atrevido a decirlo. Yo cuando, en mi época del País Vasco, que hice muchas tonterías con el nacionalismo, vino con mucha suerte en el Instituto Público de San Sebastián, Peña Florida, cuando estaba en sexto de bachiller, un sacerdote de religión, aburridos, más aburridos, todos son aburridísimos, la mayoría, perdón Óscar, la mayoría, aburridos. Y este hombre, pensando que nos iba a decir, que nos íbamos a aprender de memoria, puso en la pizarra «Quod animam animantuam». Y dijo, esta frase va a ser todo el curso. ¿Qué anima tu alma? ¿Qué y quién anima tu alma? Bueno, esa promoción fue increíble. Yo aquellos estaba coqueteando entre la creencia y la increencia. Había gente que eran ateos declarados y abertzales. Y gente, bueno, pues esto les hizo recapacitar una barbaridad, esta frase. Y cuando acabó el curso, es impensable darle un abrazo al profesor de religión, ¿verdad, Óscar? ¿Cuántos abrazos te han dado a ti? Pocos. Pues le dimos un abrazo y le invitamos a cenar, y fue, bueno, una experiencia que no se nos ha olvidado a nadie de esa promoción, ¿no? Quid animam tuam. El cristianismo no es una doctrina, ni es una filosofía, ni un programa para sobrevivir, ni es una ideología, ni un grupito de amigos que nos llevamos más o menos bien. Es hacia una persona crucificada. Es el reconocimiento de una persona. No lo digo yo, lo dice Deus Caritas Est, Benedicto XVI. Y es que esto es así. Cristianismo no son un grupito de amigos que se juntan para pasarlo bien. Es el reconocimiento de alguien que crucificado y resucitado. C.S. Lewis, profesor, irlandés de Ulster, Crónicas de Narnia, Cartas del Diablo a su sobrino, un libro que os recomiendo, y amigo también de Tolkien, fueron los dos profesores de Oxford. Dice, cuando ocurre esto, si apuntas al cielo tendrás la tierra de rebote, pero como apuntes a la tierra te quedas sin el cielo y sin la tierra. Peter Sewell, otro ateo, director de Spiegel, un periódico laicista como pocos. Y se le ocurrió pedirle una entrevista a Benedicto XVI.
que es ese libro, La sal de la tierra. Y de repente, después de muchas conversaciones, he aprendido a mirar la religión no como un problema, sino como una oportunidad. La religión es una oportunidad que se nos da. Otra cosa es que la tomes o no. El descubrimiento de una nueva dimensión de crecimiento sin la cual ya no se puede vivir. Tenemos que ver con ojos nuevos, como dice este profesor italiano, la enfermedad actual no es la de la voluntad, sino la de ver, la de interpretar. Llevamos mi mujer y yo de capacidad de sorprenderse hacia la Plaza de Navarra y de repente acaba de llover y vimos un doble arco iris sobre la Plaza de Navarra impresionante, impresionante. Y entonces nos quedamos parados, mi mujer y yo. Y venían 3 chavales de la edad de Javier enfrente nuestro. Entonces, al ver nuestra sorpresa, ellos se dieron la vuelta y vieron y dicen, qué chorrada. Si no se sorprenden por eso, hay que asombrarse, hay que tener capacidad de asombrarse. Este libro también lo recomiendo, José Esquirol, Humano más humano. No somos nosotros los que hacemos las preguntas. Y es precisamente ese cura que nos curó a todos en San Sebastián, lo que hizo fue poner preguntas en nuestro corazón. Poner preguntas, a veces dolorosas. No somos nosotros los que hacemos las preguntas, sino son las preguntas las que nos alcanzan y nos dejan heridos. Claro, y a través de esa herida, ¿qué pasa? Que entra la luz. Sin herida, ahí no hay luz que entre. Calabresi es la mujer de uno de los comisarios italianos que en el año 1970 lo mató la mafia. Ha escrito recientemente La grieta y la luz, acerca del perdón, y Leonard Cohen, el cantante, hay una grieta en todo, solo así es manera de entrar la luz. Y esta última diapositiva, que es de Vladimir Holan. Vladimir Holan fue un poeta checo represaliado primero por Hitler y luego por Stalin. Las pasó canutas, estuvo a punto de morir. Y tiene un poema que se llama Resurrección. Que después de la vida tengamos que despertarnos un día aquí al estruendo terrible de trompetas y clarines. Perdona Dios, pero me consuelo pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, la anunciará el simple canto de un gallo. Entonces nos quedaremos sin tendido, aún tendidos. La primera en levantarse será mamá. La oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fuego y coger y conseguirlo del armario el moliño de café. Estaremos de nuevo en casa. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, preguntas. Sí, bueno. Gracias a ti por dejarnos. No sé cuál. Tenemos que darle las gracias, muy agradecidos, ¿no?, por esta presentación tan detallada, minuciosa e inteligible. Bueno. Eso, para defendernos a todos nosotros, aunque hay muchas palabras que no nos aclaramos nosotros, claro. Ya, ¿no? muy bien. Hombre, tú eres un científico, algo sí que has entendido, ¿eh? Yo disfrutaba viendo allí la tricúspide. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Y bueno, y también gracias a todos por vuestra presencia aquí. Nos has dejado abundante materia para no solamente reflexionar, sino sobre todo para nosotros cristianos, pues la oración a este Cristo Jesús y el agradecimiento a Él, de que hasta ahora decíamos, el Hijo de Dios, siempre decimos Jesús, el Hijo de Dios, pero Jesús es el hermano nuestro de carne y hueso. Sí. Por lo cual, cuando nosotros nos pinchamos un poco, fíjate, pues sí, lo que nos ha dejado. Así es. Muchas gracias. No, nada. Sí. Una pregunta así para
nivel a tu juicio con tus estudios médicos, si una persona, un ser humano normal de a pie, hubiera aguantado incluso la mitad de lo que aguantó Jesucristo antes de morirse. Una pregunta que no sé contestarte. La historia dice que duraban 3 días, sobre todo, 2 o 3 días, y que los cogían a todos y a una fosa común. Cristo no duró 3 días, duró 3 horas, porque la paliza que le debieron dar fue monumental. Entonces, aguantar, no puedo ni imaginar. Hay una diapositiva que no he querido incidir. Este Zugibe, habéis visto unos voluntarios crucificados que los puso para ver qué aguantaban y que eran capaces de aguantar. Y no aguantaron ni 18 minutos. Y no estaban clavados, estaban con unas cuerdas. Entonces, es un misterio, no lo sé, no te puedo responder a esa pregunta. Habrá que preguntar a algún crucificado y como eso es imposible, pues... Pero ese aspecto de esa muerte casi instantánea, tremenda y rápida que extrañó hasta a Pilatos y a todo el mundo, pues algo tuvo que ver en ese sufrimiento que debió tener Jesucristo. Pero me parece que tú y yo, ni 10 minutos. A ver, siempre habíamos enseñado que por el detalle de la ruptura de las piernas de los ladrones, que los crucificados morían por asfixia. Y también habíamos dicho siempre que Jesucristo había muerto por asfixia, pero por lo visto aquí se quedan serias. Eso no está claro, ni muchísimo menos. Hay una incógnita y yo creo que los últimos estudios, este último que he enseñado es del año 2022, una revista acreditada y de prestigio, en el que considera el doctor Val que murió de un infarto traumático miocárdico, isquémico o medio isquémico al principio por el desangramiento y la hemorragia, un miocardio ya muy tocado, pero con el golpe ya fue definitivo. Pero no la asfixia, no está nada clara. Fue clásica de Barbet, pero eso ya incluso... En cualquier caso, cogió la muerte que todos le tienen miedo. Me he encontrado con muchas personas y también José María, bueno, somos sacerdotes y nos ha tocado acompañar. Te dicen siempre lo mismo, cuando están enfermos y tal. Mire, yo no le temo a la muerte, pero una agonía larga, y él asumió una agonía larga. Hombre, ahora yo creo que los equipos médicos, si hay una agonía larga, no lo estamos haciendo bien. ¿Vale? Si hay una agonía larga en una persona, ahora, en el siglo XXI, hoy, no sé qué, de marzo, es que no se ha hecho bien. No sé si están de acuerdo mis compañeros, Pepe, Joaquín, Miguel, no se está haciendo bien, algo se está haciendo mal. La gente no puede sufrir ahora, no puede sufrir, no tiene por qué sufrir. Tenemos herramientas suficientes para que la gente no sufra. Y de esa de la agonía, pues no. Otra cosa es que hay una agonía moral, ahí ya no me meto, cada uno, pero una agonía física no tiene por qué. Estaríamos haciendo una malpráctica médica. Pepe, sí. Director del Colegio de Médicos, doctor Borrell. Sí. Gracias, enhorabuena. A ver si nos das unas dadas. Estoy mirando ahí a Cristo ahí, perfecto, que se aplicó al madero. Anatómicamente eso no se sostiene. Con la extensión de los pies, etcétera, etcétera, hombros se van hacia adelante, cadera, rodillas. Esa postura sí es la bonita y por ahí, pero no se sostiene. Claro, si le juntas las dos manos, entonces sí que se cuelga, pero eso es la postura, ya no está. Esto, ¿había cuerdas para sujetar? ¿Había...? Sí. A ver, había crucificados. De hecho, los del buen ladrón probablemente lo que tenían era una cuerda, porque el hierro era muy caro. De hecho, los clavos los recuperaban, ¿vale?, para unos crucificados. Entonces, el que Jesucristo fuera clavado, bueno, es un hecho que además, desde el punto de vista histórico-crítico, está demostrado. Lo que no se sabe muy bien es cómo tenía la posición de los brazos, si duró 3 horas, así no se puede.
con esa hiperextensión, no, eso no sé, es que no puede respirar. Entonces, si estuvo 3 horas ahí colgado, evidente probablemente sería en los clavos más arriba para poder incorporarse. Y probablemente fue un clavo atravesando los 2 pies para ahorrar hierro, que es que era muy caro. Era muy caro. De todas formas, quiero hacer una aclaración sobre ese Cristo. No, a ver. Solamente es una aclaración. Ese Cristo... Es de Sigena, ¿no? De Sigena, sí. Y es un Cristo vivo. Ahí no ha muerto. Está mirando a la derecha y es cuando le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Es un Cristo vivo. Por eso no tiene la lanzada. Si se fijan, no tiene la herida de la lanza. Es un Cristo vivo. Bien. Siendo párroco de aquí durante tanto tiempo. Dime, Miguel, doctor Montoro. Quiero decir 2 palabras, agradecerte de verdad porque nos ha permitido muchísimo. Como él no lo ha dicho, lo voy a decir yo. El doctor Marifil es un científico de mucha talla. Ha dirigido durante más de 20 años las jornadas científicas del Hospital de San Juan. Ha dirigido las sesiones clínico-patológicas del hospital durante más de 20 años. Bueno, a ver, ¿tienes alguna pregunta? Porque claro, normalmente cuando un ponente va a decir algo, alguien dice 2 palabras del ponente, sino después, ¿no? Quiere decir que es una persona con un pensamiento crítico, científico, de lo que ha dicho, es que es fundamental, no es ninguna. Yo quería añadir una cosa. Yo creo que Jesús tuvo que tener toda la humedad, además, claro, ácido. ¿Por qué? Porque cuando una persona está deshidratada y está así hipovolémico, sangrado, tú tienes que llevar sangre al corazón, al cerebro y al riñón, que son los órganos vitales. ¿De dónde las sacas? Del intestino. Claro. Se produce una vasoconstricción intestinal y dejas el intestino isquémico, porque hay que hacer una autotransfusión de sangre a esos órganos vitales que son los que necesitan prioritariamente oxígeno. Por lo tanto, el intestino se quedó sin riego. Que también otra isquemia además del miocardio, la intestinal. Sí, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Gracias. Bueno, ¿más preguntas? De todas las hipótesis que has dicho que había tantos artículos, ¿no? Sí, sí. Unos 60. Bueno, ¿y tú Sí. cuál crees que es la más...? Yo me apunto a la rotura traumática. Ese grito final huele a infarto de miocardio, traumático o mixto. Sí. Sí. Y los últimos médicos que han explorado este tema, que ya te digo, no hay católicos, es una pena, no hay católicos, abogan por una muerte traumática cardíaca. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias.